Imagínate esto. Berlín, abril del 24. Estás parado al lado de la tumba de Hugo Stinis. El tipo era una bestia hace 6 meses nomás. Controlaba más de 1.500 empresas. Y tenía trabajando a 600.000 alemanes. O sea, uno de cada 6 curraba para él de alguna forma. Lo llamaban el rey de la inflación en los diarios porque el loco agarraba préstamos en marcos de papel a lo bestia y los usaba para comprar acerías, minas de carbón, hoteles periódicos y hasta líneas de barcos antes de que la plata perdiera otro cero. Parecía el único en toda Alemania que le había ganado al sistema, un crack total. Pero ahí está, muerto a los 53, y su imperio ya se empezaba a desarmar como castillo de naipes. Sus hijos, Hugo Jr. y Edmund, de 28 y 27 años, se quedaron con todo el paquete. Las últimas palabras del viejo fueron una advertencia clarita. Lo que para mí era crédito, para ustedes va a ser deuda pura. Nadie le hizo caso, obvio. Y en menos de un año, ese imperio que parecía indestructible en la hiperinflación terminó despedazado y vendido por pedacitos. La estabilización de la moneda hizo lo que la hiperinflación no pudo. Volvió las deudas reales otra vez. La mayoría que vio el video anterior sobre Weimar pensó que los que aguantaron con oro, tierras o billetes extranjeros la rompieron toda y siguieron tranquis. Pero la realidad histórica es más jodida y bastante más útil, te lo juro. Al final de este rollo vas a entender clarito qué pasó con cada tipo de activo duro desde 1921 hasta 1932, metiendo la Gran Depresión incluida. Vas a saber del fallo legal más destructivo en la historia financiera alemana, uno que borró ahorros, pero premió a un grupito específico. Y vas a captar qué carajo enseña realmente una década de finanzas germanas sobre para qué sirve tener activos duros, que no es lo que la mayoría cree. Vamos a abrir la autopsia de una vez. Primero hay que entender la historia oficial y qué dice realmente el registro forense de los hechos. La versión que te venden es que el 15 de noviembre del 23 entra el Rentenmark, se acaba la hiperinflación, Alemania se estabiliza, reconstruye y entra en los dorados años 20 con prosperidad a full. Después llega el 29 y ¡pum!, la depresión, una historia triste pero contenida, fin. Pero los documentos reales cuentan otra película totalmente distinta, bien heavy. Lo primero que muestra el registro es qué pasó con los que tenían ahorros cuando se asentó el polvo, y es una tabla que deberían tatuarse todos los inversores en la retina. En 1924, el Reichsmark reemplaza al Rentenmark al valor oro de antes de la guerra, 4,2 marcos por dólar. La moneda de oro de 20 marcos de preguerra, con 7,16 gramos de oro puro, valía exactamente 20 Reichsmarks ahora. Los que tenían oro físico salieron 100% enteros, sin perder ni un centavo. Pero al resto les dieron con la puerta en las narices. Los que tenían hipotecas como acreedores recuperaron solo el 25% del valor nominal si habían aguantado 5 años o más. Los bonos corporativos les devolvieron entre 15 y 25% y encima con pagos atrasados por años. Los bonos de guerra del gobierno les dieron un miserable 2,5% del valor nominal, o sea, 2,5 centavos por dólar, y pagaderos después de las reparaciones. Los que tenían cuentas en bancos comerciales perdieron todo. Cero absoluto. Los ahorristas de cajas de ahorro recibieron básicamente nada con una fórmula de pooling tan complicada y tacaña que hasta los abogados se enredaban explicándola. Todo eso quedó escrito en las leyes de revaluación del 16 de julio de 1925. Después de 2 años de pelea política y judicial, el Tribunal Supremo alemán sacó un fallo histórico en noviembre del 23, invocando la cláusula de buena fe del Código Civil para exigir algo de revaluación. Se armó la Liga de Ahorristas, un partido político solo para pelear justicia para las víctimas de la inflación. 2 de sus candidatos ganaron curules en el Reichstag en 1928. Para 1930, los votantes decepcionados ya se habían pasado casi todos al partido nazi. La clase rentista, la que vivía de ingresos fijos, era el 15% de la población alemana en 1913. Para 1925 ya era solo el 3%, o sea que el 12% de los alemanes quedó financieramente destruido y les devolvieron 2,5 centavos por dólar. Según el gobernador de la Fed, Benjamin Strong, el gobierno no podía ser más generoso porque una revaluación gorda habría espantado los préstamos americanos. Sacrificaron al ahorrista alemán para que siguiera entrando capital extranjero. Los que tenían oro físico se llevaron todo. Al resto les dieron migajas o nada. Punto. Ese es el registro forense puro y duro. Y aquí viene la sorpresa que casi nadie cuenta. El análisis no termina en 1924. La década siguiente creó un segundo problema psicológico heavy para los que tenían activos duros, uno que la historia clásica de Weimar casi nunca menciona. Y ojo, que el registro forense no se queda en el 24, no creas.
De 1924 a 1929, Alemania se reconstruyó encima de una lluvia de billetes yanquis que entraban sin parar. El Plan Dawes, negociado en el 24 por ese banquero de Chicago Charles Dawes y el capo de General Electric Owen Young, abrió la canilla de una vez, o JP. Morgan armó el primer préstamo gordo de 800 millones de Reichsmarks al 7% de interés. Y después, los bancos gringos se peleaban por prestar más plata. Thomas Lamont, de Morgan, contaba en el 27 que había una horda de banqueros yanquis sentados en las puertas ofreciendo guita a lo loco. Entre 1924 y 1930, Alemania se tragó 29.000 millones de Reichsmarks en préstamos extranjeros y el 70% venía de Estados Unidos. Los resultados se veían a leguas, pana. El ingreso nacional subió un 25% entre 1925 y 1928. La producción industrial se duplicó. Las acciones alemanas subieron 163% en términos reales en solo 17 meses. Los depósitos bancarios pagaban intereses decentes, los inmuebles se revalorizaban, la economía respiraba de nuevo. Y si vos estabas sentado encima de monedas de oro físico que no te daban ni un peso de renta, viendo cómo Alemania se ponía linda alrededor tuyo, te sentías el más cagón y aburrido del barrio. Parecías el típico conservador que se pierde la fiesta por miedo. La presión para tirar la toalla y meterse en el baile era real y documentada. Sebastian Haffner, el periodista alemán que vivió cada año de esa época y lo escribió con una precisión que te deja loco, describió los años de Stresemann justo con ese tono. Había libertad, paz y orden a full, decía, y a todos los invitaban cordialmente a ocuparse de su vida personal nomás. Para los que habían sobrevivido 5 años de infierno y ahora les decían que la pesadilla había terminado, parecía el momento perfecto para confiar en el sistema otra vez. La mayoría se mandó. La gente que había sobrevivido la hiperinflación y veía subir todo eso, se convenció de que era hora de participar, de no quedarse afuera ganando cero. Y ahí está el tercer golpe, que muestra el registro forense, el que casi nadie cuenta bien. Llegó 1929, pero en Alemania no cayó de golpe como en Wall Street, vino en etapas que lo hicieron todavía más jodido. Primero ignoraron todas las señales de alerta que estaban gritando. El mercado de acciones alemán había tocado techo antes que el yanqui, y ya en mayo del 27, el presidente del Reichsbank, Hjalmar Schacht, el mismo que había armado la estabilización, obligó a los bancos de Berlín a cortar el crédito de margen. Las acciones se cayeron 13% en un solo día por esa movida. Después, un historiador económico de Cambridge, Hans Joachim, demostró que Schacht la había pifiado. No había burbuja real, las acciones alemanas seguían por debajo de los niveles de 1913, incluso en el supuesto pico del boom. Esa intervención innecesaria dañó la confianza y dejó a Alemania más expuesta de lo que ya estaba. Segundo golpe, la plata yanquis empezó a salir a fines del 28, un año entero antes del crash de Wall Street. El 55% de los ingresos de capital en Alemania eran de corto plazo. Plata que podían llamar cuando quisieran. Y la llamaron, obvio. Tercero, y el más heavy, el colapso bancario. En mayo del 31 se cayó el Kreditanstalt en Austria, el banco que manejaba más de la mitad de los balances bancarios del país, y anunció pérdidas del 85% de su capital. El contagio llegó a Alemania en semanas nomás. El 13 de julio del 31, Danat Bank, uno de los bancos comerciales grandes, confesó que no podía cumplir con sus compromisos. El gobierno declaró feriado bancario al toque. Dresdner Bank se fue al carajo junto con él, y 4 de los 5 bancos comerciales líderes terminaron bajo control público. El 14 de julio del 31, Alemania suspendió la convertibilidad al oro e impuso controles de cambio. El Reichsmark, que habían restaurado al par oro de preguerra solo 7 años antes, quedó desconectado del metal. Y ahora sí, vamos bajando por la lista de activos para ver quién sobrevivió y quién quedó en bolas. Las acciones se hicieron mierda. Los que miraron subirla 163% entre 1925 y 1927 se aguantaron un rato y al final capitularon y compraron en el 26 o 27. Vieron cómo se destruía todo lo que habían metido. Los depósitos bancarios quedaron congelados y en su mayoría perdidos cuando los bancos grandes se cayeron. Los bonos del gobierno alemán y la deuda corporativa quedaron destrozados por la espiral deflacionaria. Las ejecuciones hipotecarias se dispararon mientras el desempleo trepaba por encima del 30% a principios del 32. Pero los que tenían divisas extranjeras físicas afuera del sistema bancario mantuvieron todo su poder adquisitivo, igual que en la hiperinflación. Dólares, libras o francos suizos guardados en casa o en caja fuerte personal no se tocaron. El mecanismo era idéntico. Lo que está afuera de la institución sobrevive. Lo que está adentro se evapora cuando la institución falla. Y el oro físico... El oro físico hizo lo suyo otra vez.
Su poder adquisitivo en Alemania subió entre 20 y 25% de 1929 a 1932, no porque el precio nominal del oro subiera, sino porque los precios generales se desplomaron mientras el valor del oro se mantenía firme. En un colapso deflacionario, los precios caen hacia el oro y el oro preserva. Los que tenían monedas de oro en la mano salieron fortalecidos en términos reales, y el oro físico, como te decía, fue el que más la rompió en términos de preservación. Su poder adquisitivo subió entre 20 y 25% durante el colapso del 29 al 32, porque los precios se fueron al subsuelo, mientras el valor del oro se mantenía firme como roca. En una deflación brava, todo lo demás cae hacia el oro, y el que lo tenía en la mano física salió fortalecido en poder de compra real. También la tierra productiva bajo control directo, no la inmobiliaria de inversión ni fondos agrícolas, sino campo que vos manejás y que produce comida sin necesitar un banco funcionando. Los granjeros alemanes que habían pagado sus hipotecas con marcos sin valor durante la hiperinflación sufrieron un revés parcial con la revaluación del 25%, pero los que tenían tierras sin deudas y podían autoabastecerse se mantuvieron por encima del piso. No se hicieron millonarios en el 32, pero tampoco quedaron en la lona como el resto. Ahora viene la parte que a la mayoría todavía no les cierra del todo. El alemán, que tuvo monedas de oro físico desde 1921 hasta 1932, sobrevivió 2 colapsos sistémicos seguidos. La hiperinflación, que borró ahorros, la revaluación, que masacró deudas y bonos, el quiebre bancario del 31, que congeló depósitos, y la Gran Depresión, que liquidó acciones, bonos e inmuebles. Al final de esa década infernal, el tipo no estaba rico, no tuvo un windfall, ni multiplicó la plata. Simplemente estaba entero nomás. En Estados Unidos, cuando Roosevelt revaluó el oro de 20,67 a $35 la onza en enero del 34, los que tenían oro físico se llevaron un 69% de ganancia nominal de una. En Alemania no pasó nada de eso. El Reich mantuvo el par nominal oro, aunque suspendiera la convertibilidad libre. El premio por una década de disciplina, por no capitular en los años dorados del boom, fue ser el único en todo el país que no quedó financieramente destruido. Preservación no es lo mismo que profit, y esa es la distinción heavy que obliga el registro forense. Todo el periodo del 21 al 32 es un argumento documentado larguísimo a favor de un activo cuyo propósito no es crecer en los buenos tiempos, sino sobrevivir a los malos. No te hace millonario, te mantiene vivo cuando el sistema se cae a pedazos 2 veces, y hay un paralelo moderno que da para pensarlo toda la noche. Los bancos centrales compraron más de 3.200 toneladas de oro en los últimos 3 años. En 2022 pegaron 1.136 toneladas netas, récord desde los 50. Polonia, que vivió la hiperinflación del 23, es ahora el comprador más agresivo del mundo, apuntando a que el 20% de sus reservas sea metal físico. Esos no son movimientos de instituciones que confíen ciegamente en la estabilidad del papel a largo plazo. Son instituciones preparándose para una decisión de quiebre. Ese momento en que un gobierno tiene que elegir entre restaurar el poder adquisitivo de los ahorristas o inflar la salida del problema. El registro forense del 25 alemán dice clarito qué opción toman cuando aprieta de verdad. La deuda bruta de Estados Unidos ya pasó los 38 billones de dólares a principios del 26. Los intereses anuales superan 1,2 billones. Más que Medicare, más que defensa. Casi el triple de hace 5 años. Esos números no son opiniones. Son la misma tabla que existía en Alemania antes del veredicto, pero actualizada. La pregunta que deja el registro no es si va a pasar algo, sino si entendés qué significa realmente preservar antes de que te toque usarlo. Austria agrega lo mismo desde otro ángulo. Estabilizó en 1922, sacó el chelín en 1925, apodado el dólar alpino, parecía sólido. Luego, en mayo del 31, se derrumbó el Credit Anstalt, con pérdidas del 85% de su equity, y los depositantes que habían confiado en la estabilización y devuelto sus ahorros al banco perdieron todo otra vez. Oro físico, divisas extranjeras físicas y tierra productiva sobrevivieron de nuevo. Mismo mecanismo, otro país. Hungría tuvo su pengo aparentemente estable hasta fines de los 20, pero la depresión destruyó su base agrícola. Polonia se aferró al patrón oro tan rígido durante la depresión que su política deflacionaria empeoró el colapso más de lo necesario. 3 países, 3 caminos distintos por la misma década, y el mismo tipo de activo sobrevivió en cada uno. El instrumento cambia con la época, pero el mecanismo no. Lo que está fuera del alcance institucional sobrevive cuando la institución falla. El forense del 21 al 32 reduce la preservación de riqueza a través de 2 crisis a 4 cosas concretas. Primero, metal físico guardado fuera del sistema institucional,
No cuentas en oro, no certificados, no ETFs. Monedas de oro y plata que nunca pasaron por banco, broker ni registro gubernamental. El Altfetter no los tocó. El colapso bancario del 31 no los congeló. Cuando el Reichsmark dejó de ser convertible, seguían valiendo. Hoy, el equivalente moderno es metal físico en almacenamiento privado no bancario, fuera de la infraestructura de reporte financiero. Segundo, tierra productiva bajo control personal directo, no bienes raíces de inversión, campo que produce comida y que podés acceder sin sistema de crédito funcionando. Tercero, divisas duras físicas fuera del banco, dólares, francos suizos o libras guardadas en casa. Erna von Pustau, en sus entrevistas con Pearl Buck, cuenta cómo los alemanes comunes descubrieron que la diferencia clave no era qué moneda tenían, sino si estaba dentro o fuera de la institución. Lo que la institución ve, lo puede congelar. Lo que no ve, no lo alcanza. Cuarto, y quizás lo más jodido de entender, saber distinguir un boom de una recuperación real. Esos 5 años del 24 al 29 fueron lo suficientemente reales como para sentirse permanentes. Ingresos subiendo, acciones +63%, 63%, ciudades reconstruidas. Los que sobrevivieron la hiperinflación y vieron eso, se enfrentaron a una tentación documentada de participar, de no quedarse afuera. Los que capitularon y convirtieron activos duros en acciones alemanas o depósitos bancarios en 1926 o 1927 no eran boludos. Respondían racionalmente a evidencia visible y terminaron destruidos financieramente para el 32. Un boom montado sobre capital extranjero de corto plazo, con 55% callable en cualquier momento, no es lo mismo que una recuperación sólida. La llamada llegó a fines del 28. Hafner cierra su veredicto sobre los años Stresemann con una frase que pega duro. La capacidad de la República para la felicidad privada había sido fatalmente minada por los eventos de 1914 a 1924. Bajo la ilusión de normalidad, la revolución nazi ganaba terreno sin parar. Los hijos del rey de la inflación enterraron a su viejo en abril del 24. El imperio duró apenas un año más. Stiennes había tenido razón sobre los activos duros y se equivocó con el apalancamiento. Sus hijos descubrieron que la brecha entre esas dos cosas era lo suficientemente grande como para sepultar un imperio. Y lo que muestra el registro forense del 21 al 32, en última instancia, es esto. Los que aguantaron activos duros a través de la hiperinflación, luego a través de los dorados 20 y luego a través del colapso del 31, no fueron premiados con retornos extraordinarios. No se hicieron ricos por su disciplina, se hicieron enteros. En una década que destruyó financieramente al 12% de la población en la primera crisis y volvió a destruir a buena parte del resto en la segunda. Estar entero no era un premio de consolación, era el único premio que existía. El propósito de ese activo no era multiplicar riqueza en tiempos buenos, era preservar riqueza a través de los malos. El forense de Weimar suele venderse como argumento a favor del oro. La lectura más precisa es que es un argumento a favor de entender qué carajo tenés y por qué lo tenés antes de que te toque saberlo de verdad. Si este desglose te abrió un lente nuevo, dale like o suscríbete si querés más de esta movida. Deja un emoji de moneda de oro en los comentarios si ya captaste la diferencia entre preservación y profit antes de este video. Contame qué querés que desentierre próximo. Leo cada uno. Chao, nos vemos en el siguiente.